Muy buen día, queridos estudiantes, espero que estén muy bien el día de hoy. Vamos a trabajar un nuevo tema del cálculo vectorial o el cálculo multivariado que tiene por título plano tangente a una superficie. Entonces vamos a recordar algunas cosas que vimos en unos videos anteriores que les recomiendo que lo vean si no los han visto, en términos de qué es una derivada direccional y particularmente qué es y para qué nos sirve el vector gradiente. Entonces, recordemos que si tenemos una función z igual a f de xy, podemos encontrar el gradiente de la función, ¿listo? Y el gradiente de la función no es más sino un vector que resulta de derivar la función con respecto a x y la función con respecto a y. En este caso que tenemos una función que depende de dos variables, pero si por ejemplo tenemos una función f de x, y, z, pues nuestro gradiente sería un vector con componentes. En la componente y la derivada de la función con respecto a x, en j la derivada de la función con respecto a y en k la derivada de la función con respecto a z. ¿Listo? ¿Qué más vimos? Vimos que si tenemos unas curvas de nivel, como las que están ahí, recuerden que las curvas de nivel son una forma de ver de forma plana un volumen, ¿listo? Entonces en este caso, digamos, tenemos una montaña, los aros superiores o los aros más grandes, digamos, nos están dando cuenta de la base de la montaña y a medida que vamos avanzando, pues se va achicando. Pero, ojo, no significa que los círculos más pequeños o las elipses más pequeñas tengan menor valor. Por el contrario, esas elipses están diciéndonos qué tan elevada está la montaña. Si yo hallo el vector gradiente en un punto determinado, por ejemplo en ese punto que estamos señalando ahí, ¿qué nos da el vector gradiente? Primero recordemos que el vector gradiente es perpendicular a la curva de nivel. Segundo, recordemos que si yo hago el vector gradiente, me va a señalar el crecimiento de esa función. ¿Listo? Entonces, si yo hago el gradiente de mi función en ese punto en particular o en esa curva de nivel en particular, me va a dar que está creciendo hacia esa dirección. ¿Listo? Ese es el vector gradiente. Ahora bien, si no tengo un plano, si no tengo un vector gradiente o si no tengo una superficie o una curva de nivel en una dimensión, sino en tres dimensiones, lo que voy a tener es una superficie. Por ejemplo, si yo tengo acá mi plano cartesiano, X, Y y Z, ¿listo? Y si tengo una curva de nivel en esas tres dimensiones, pues posiblemente la primera curva vaya a ser algo así, ¿listo? Acuérdense que las curvas de nivel es cuando igualamos la función a 0, perdón, la función a z y luego esa z lo convertimos en k, de tal forma que nos va a quedar k igual a una función f de x, y. ¿Listo? En este caso será una función f de x, y, z. Y empezamos a darle valores acá, cuando vale 0, cuando vale 1, y miramos de qué forma, o va creciendo o va decreciendo. ¿Listo? Ese es el concepto de una curva de nivel. Entonces, supongamos que mi primer curva de nivel, cuando k es igual a 0, me da esta primera superficie. Si yo encuentro, bueno, si tengo una segunda superficie, un segundo plano, digamos que esté más acá, más hacia este lado, permítanme, cambiamos por acá, hacia este lado, y me da este segundo plano que es mayor al anterior, y este se llama k igual a 1. Entonces, si yo hago el vector director, ojo, el vector director con respecto a este k sub 0, entonces lo que vamos a generar en este punto determinado, mi vector director se iría orientando a esto. Y esto, ojo, que estamos haciendo ahí, es mi vector que llamamos el vector gradiente. El vector gradiente de la función. Entonces me está indicando que va en el sentido del crecimiento. Es una cosa importante. La segunda cosa, ¿cuál es? Que este vector gradiente es perpendicular a esa superficie. ¿Listo? Por lo tanto, ojo, si me están diciendo que determinemos cuál sería, o si me piden, por ejemplo, que hagamos un plano, este plano que pasa por ese punto y que es tangente a esta curva de nivel, entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Básicamente, lo que podríamos tener, bueno, permítanme acá, lo que podríamos tener es lo siguiente, mire, es una curva de nivel, listo,
o una superficie más bien, y en un punto determinado ese plano que es el plano tangente. ¿Listo? Entonces, ese normal, acuérdense que necesitamos dos cosas para encontrar la ecuación de un plano. ¿Listo? Lo primero que necesitamos es el vector normal y lo segundo que necesitamos es un punto. El punto ya lo tenemos. ¿Listo? El punto ya lo tenemos porque, ojo, este punto nos lo están dando acá. ¿Cuál es ese punto? Pues ese punto que está ahí puede ser un punto que tiene coordenadas x sub 0, y sub 0 y z sub 0. ¿Listo? Ahora, lo que nos falta averiguar es cuál es ese vector normal. Pero recordemos que el gradiente es ortogonal o es perpendicular a la superficie sobre la que estoy trabajando. En este caso, sobre esa curva de nivel. ¿Listo? En este caso sería una superficie de nivel. Entonces, quiere decir que mi vector normal va a ser el mismo vector gradiente de la función evaluado en x sub 0, y sub 0 y z sub 0. ¿Listo? Eso es supremamente importante que lo identifiquemos. Ahora, ¿qué estamos diciendo entonces en este momento? Lo que estamos diciendo es que si recordamos, para encontrar la ecuación de un plano, lo que decíamos era que teníamos el vector normal, producto punto, el vector r menos el vector r sub 0 y que eso era igual a 0. ¿Listo? Donde r estaba dado en términos de x, y, z y r sub 0 en términos de x sub 0, y sub 0 y z sub 0, donde ese era el punto. O sea que esto lo podríamos reescribir, acuérdense, como que n, producto punto, x menos x sub 0, y menos y sub 0 y z menos z sub 0 era igual a 0. Y a esto le conocíamos con el nombre de la ecuación del plano. Ahora, trabajando para el caso que tenemos nosotros y es la aplicación del vector gradiente, pues si ya sabemos que mi vector normal es igual al vector gradiente, lo que podemos decir es que la ecuación del plano tangente va a estar dado por el gradiente de la función evaluado en x sub 0, y sub 0 y z sub 0. Producto punto, bueno, esto que también, bueno, x menos x sub 0, y menos y sub 0 y z menos z sub 0. Y de esta forma es que puedo encontrar la ecuación del plano tangente a una curva o a una superficie, ¿listo? En un punto determinado. Entonces, vamos a proceder a hacer un ejemplo. Entonces, el ejemplo dice lo siguiente. El ejemplo dice: hallar la ecuación del plano tangente a la superficie f de x, y, z igual a x al cuadrado más 3y cuadrado menos z más 2 en el punto 2,2,18. ¿Listo? Entonces nos están dando por un lado nuestra superficie y por otro lado el punto en el que queremos encontrar esa ecuación del plano o ese plano tangente. ¿Listo? Entonces vamos a empezar entonces a trabajar. Entonces lo primero que debemos hacer es, bueno, tenemos nuestra función, ¿listo? La función f de x, y, z está dado por x al cuadrado más 3y al cuadrado menos z más 2, ¿listo? Eso es lo primero que debemos hallar. Entonces tenemos nuestra función y nos están dando un punto, ¿listo? Ese punto tiene coordenadas 2,2,18, ¿listo? Entonces, lo primero que vamos a encontrar es el gradiente de la función. Entonces, el gradiente de mi función f va a ser igual a ¿quién? A la derivada parcial de la función con respecto a x, a la derivada parcial de la función con respecto a y a la derivada parcial de la función con respecto a z, ¿listo? Es decir, que para el caso que tenemos nosotros, ese gradiente va a ser, entonces la derivada de esta función con respecto a x sería 2x. Recordemos que cuando hacemos la derivada parcial, las otras componentes se comportan como un par de constantes, ¿listo? Entonces, la derivada ahora parcial de la función con respecto a y sería 6y, ¿listo? Y con respecto a z sería menos 1. Este sería mi vector gradiente.
pero necesitamos el vector gradiente evaluado en ese punto que tenemos allá. Entonces lo que vamos a hallar ahora es el vector gradiente de la función evaluado en 2,2,18. ¿Qué vamos a obtener? Pues 2 por la componente o por la coordenada en x nos va a dar 4. ¿Listo? Nos va a dar 4, coma, 6 por 2, que es la componente en y, o la coordenada en y, nos va a dar 12. Y en z, como no tenemos que evaluar, pues nos va a quedar exactamente igual a menos 1. Entonces, ya conocemos el vector gradiente evaluado en ese punto. Acuérdense que eso es lo que llamamos como el vector normal a la superficie. Bueno, sí, a la superficie. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Como ya tenemos nuestro vector normal, pues vamos a decir que el producto punto de 4,12, menos 1 con, ojo, x menos, acuérdense que es x menos el punto, o sea, x menos 2, y menos 2, z menos 18 va a ser igual a 0. Y entonces, acá en este caso lo que vamos a hacer es a organizar o hallar efectivamente nuestro producto punto. Y acuérdense que el producto punto no es más sino la multiplicación de componente a componente y la suma de ese resultado. Entonces, ¿qué vamos a tener? 4 por x menos 2 nos va a dar 4x menos 8. ¿Listo? Más 12 por y menos 2. Entonces 12 por y pues nos va a dar 12y menos 24. ¿Listo? Y menos 1 por z menos 18. En este caso nos va a dar menos z más 18. Y eso va a ser igual a 0. Ahora, acuérdense que lo que hacemos es dejar las variables a un lado, las letras a un lado, y los números los dejamos al otro lado. Entonces, ¿qué vamos a obtener? Que 4x más 12y menos z va a ser igual a menos 8, menos 24 y más 18. Entonces podemos hacer de una vez la suma. Entonces menos 8 más 18 daría 10 y 10 menos 24 daría 14. Ese 14 es negativo, lo paso al otro lado como 14 positivo. ¿Listo? Y esta entonces sería la ecuación de nuestro plano. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a GeoGebra y vamos a mirar que efectivamente tenemos una superficie que está dada por esta función y, ojo, que el plano que acabamos de hallar efectivamente es tangente a esa superficie y que toca o que está dado en el punto con coordenadas 2,2,18. Entonces, vamos a ir acá a nuestro GeoGebra que tenemos por acá en este lado y entonces decimos que, ojo, que primero vamos a poner acá nuestra función, ¿listo? Entonces, la función vamos a ponerla como z igual ¿a quién? A x al cuadrado más 3y al cuadrado más 2. ¿Listo? ¿Si es más 2? Sí, más 2. ¿Listo? Así, simplemente lo que hicimos fue despejar z. ¿Listo? Y vamos a encontrar ahora el punto que tiene coordenadas 2,2,18. ¿Listo? Entonces ese punto que llamamos A debe encontrarse acá, solo que está un poco más elevado. Entonces si yo vengo acá, bueno, ahí ya lo vemos, listo. Entonces vemos que es un punto que efectivamente hace parte de ese paraboloide que acabamos de construir. Y ahora lo que vamos a hacer es ubicar o poner ahí la ecuación de nuestro plano. Entonces la ecuación de nuestro plano está dado por 4x más 12y menos z igual a 14. ¿Listo? Entonces esa es la ecuación de nuestro plano. Entonces fíjense que efectivamente lo que tenemos ahí que es un plano que es tangente, fíjense que no toca otro punto, sino únicamente el punto que acabamos de determinar. Y esa es la forma en que se halla el plano tangente a cualquier superficie, usando para ello el vector gradiente. Entonces, chicos, espero que les haya gustado el video, que lo hayan entendido. Si les gustó y lo entendieron, regálenme un like, un comentario positivo, suscríbanse a mi canal. Nos vemos en la siguiente clase. Recuerden, sean felices.